Hola, hola, amantes del chisme y del salseo turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les saluda y les doy la bienvenida, una vez más, a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, los rumores y las verdades a medias de nuestras estrellas turcas consentidas. Agárrense porque hoy venimos con una bomba. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, una pareja que nació en la pantalla, que nos robó el corazón con su química innegable y que, a pesar de las idas y venidas, sigue siendo tema de conversación: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, llevamos tiempo sin novedades, pero las últimas declaraciones de Kerem, uff. Van a flipar. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí y amas tanto como yo las novelas turcas, los dramas, los romances y todos los entresijos de la farándula de Turquía, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y te enteres de todo antes que nadie. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por estar aquí. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como bien saben, comenzó durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. Los fans, nosotros incluidos, moríamos por verlos juntos en la vida real. Y como si hubieran escuchado nuestras plegarias, del romance se hizo realidad. Fue un torbellino de amor, de viajes, de fotos adorables en redes sociales que nos hacían suspirar y creer nuevamente en el amor verdadero. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Parecía un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, a veces la realidad golpea con fuerza. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, la relación llegó a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras. Rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, en fin, lo de siempre. El caso es que Kerem y Hande tomaron caminos separados, dejando a miles de fans con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras, cosechando éxitos y lidiando con la atención mediática. Han sido vinculados con otras personas, han protagonizado nuevas series y películas, pero la sombra de su relación siempre ha estado presente. Y es que, seamos honestos, la química que tenían era innegable y difícil de olvidar. Esa química que traspasaba la pantalla, esas miradas cómplices, esos gestos que parecían guionizados por el mismísimo Cupido, ¡ay, el amor! Y aquí es donde viene lo bueno. Hace poco Kerem Bürsin concedió una entrevista a... La entrevista giraba en torno a su nueva película, sus proyectos futuros y su vida en general. Pero, como era de esperarse, la pregunta sobre Hande Erçel no tardó en llegar. Sabían que era el elefante en la habitación, la pregunta que todos querían escuchar. El periodista, con toda la diplomacia del mundo, le preguntó a Kerem qué significaba Hande para él y cómo recordaba su relación. La respuesta de Kerem, amigos míos, me dejó boquiabierta. Olvídense de las respuestas típicas de somos buenos amigos, o le deseo lo mejor. Nada de eso. Ya saben, esas respuestas políticamente correctas que no dicen absolutamente nada. Kerem fue mucho más allá. Kerem, con una mirada sincera y una sonrisa nostálgica, dijo algo que resonó en lo más profundo de mi ser y que estoy segura que resonará en el de ustedes también. Literalmente dijo, y cito, la quiero y la respeto profundamente. ¡Bomba! ¿Lo escucharon? La quiero y la respeto profundamente. No dijo que eran amigos, no dijo que solo había buenos recuerdos. Dijo que la quiere. Y aunque no especificó si ese amor es romántico o platónico, la forma en que lo dijo, el tono de su voz, la mirada en sus ojos, todo indicaba que aún hay algo ahí. Ese algo que nos hace creer en los finales felices. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de la pareja, autodenominados Anker, volvieron a encender la esperanza. Los comentarios se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de reconciliación y de análisis exhaustivos de cada palabra y gesto de Kerem durante la entrevista. Hashtags como #Anker Forever, #Kerem Hande Reunión y #SenAlCap2 inundaron Twitter e Instagram, demostrando el fervor de los fans. La Anker manía está más viva que nunca. Y es que, amigos míos, es difícil no ilusionarse. Después de todo, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor en la pantalla y fuera de ella. Y aunque la vida no siempre es como en las películas, la esperanza es lo último que se pierde.
Recordamos con cariño esos momentos icónicos de Senkalkam, sus miradas, sus besos, sus risas simplemente perfectos. Además de esta declaración, Kerem también añadió que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo con Hande y que aprendió mucho de ella. Destacó su talento, su profesionalidad y su gran corazón. Dijo que admira la forma en que Hande maneja la fama y cómo se dedica a causas sociales importantes. Resaltó su trabajo con organizaciones benéficas y su compromiso con el medio ambiente, demostrando que Hande no solo es una cara bonita, sino una persona con un corazón enorme. Estas palabras, aunque puedan parecer simples, revelan una conexión profunda y un respeto mutuo que va más allá de una simple relación amorosa. Indican que a pesar de las circunstancias, ambos siguen valorando la presencia del otro en sus vidas. Y quizás, solo quizás, la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Será que Kerem está insinuando una posible reconciliación? ¿Estará intentando enviar un mensaje a Hande? ¿O simplemente está siendo sincero y expresando sus sentimientos sin esperar nada a cambio? ¿Estará jugando al despiste para mantenernos enganchados? Las posibilidades son infinitas. La verdad, amigos míos, es que solo el tiempo lo dirá. No podemos saber con certeza qué depara el futuro para Kerem y Hande. Pero lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de miles de personas alrededor del mundo. Han inspirado a muchos a creer en el amor verdadero, a pesar de las dificultades. Y mientras esperamos a ver qué sucede, podemos seguir disfrutando de sus carreras individuales, apoyando sus proyectos y recordando los momentos mágicos que nos regalaron juntos. Porque al final del día, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Pero seamos honestos, los preferimos juntos. Lo que sí podemos asegurar es que esta declaración de Kerem ha revivido la llama de la esperanza entre los fans. Las redes sociales están llenas de montajes, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos y de mensajes pidiendo a gritos su regreso. Incluso hay rumores de que están trabajando juntos en un nuevo proyecto, aunque esto aún no ha sido confirmado. Imaginen la locura si eso fuera cierto. Las entradas para verlos serían más codiciadas que un boleto dorado de Willy Wonka. Y no olvidemos el análisis exhaustivo del lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista. Los expertos en la materia han notado que su sonrisa era más sincera de lo habitual y que sus ojos brillaban cuando hablaba de Hande. Incluso aseguran que se le escapó un pequeño suspiro. ¿Será que está profundamente enamorado? Sea como sea, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos de cerca cada uno de sus pasos, esperando con ansias un nuevo capítulo en esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Y aquí estaremos para contárselo todo. En resumen, amigos míos, Kerem Bürsin ha revelado que aún siente un profundo afecto por Hande Erçel, reavivando la esperanza de una posible reconciliación entre los fans. Sus palabras han resonado en todo el mundo, generando un sinfín de comentarios y análisis. La historia de esta pareja sigue siendo una de las más apasionantes del mundo del espectáculo turco, y estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Pero la cosa no termina aquí. Después de la entrevista, los paparazzis han estado más activos que nunca, intentando captar cualquier pista que revele una posible cercanía entre Kerem y Hande. Se dice que ambos han sido vistos en los mismos restaurantes y hoteles, aunque no hay confirmación oficial. La intriga está en su punto máximo. Y hablando de Hande, ¿cómo habrá recibido esta declaración de Kerem? ¿Habrá sentido una punzada en el corazón? ¿O simplemente lo habrá tomado como una muestra de respeto y cariño? Necesitamos una entrevista con Hande urgentemente. Además, la presión mediática sobre ambos es enorme. Cada movimiento que hacen es analizado al milímetro. Sus redes sociales son escudriñadas en busca de mensajes ocultos o pistas que confirmen la reconciliación. Es como vivir en una telenovela en la vida real. Y no podemos olvidar la opinión de los amigos y familiares de Kerem y Hande. ¿Estarán apoyando una posible reconciliación? ¿O preferirán que sigan caminos separados? Necesitamos saberlo todo. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un culebrón que nos tiene enganchados a todos. Y nosotros, como buenos chismosos, no nos perderemos ni un solo detalle. Así que manténganse sintonizados a mi canal para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo.
Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y compartir esta noticia con ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las declaraciones de Kerem, si creen que hay posibilidad de reconciliación y que les gustaría ver en futuros vídeos. Quiero saber sus opiniones. ¿Te aman Ker o te am cada uno por su lado? Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida.